Dice la palabra de Dios, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Esta lectura que empecé, hermanos, está en Romanos 15:4 y Job capítulo 33, verso 14. Y lo que nos habla la palabra de Dios es que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Otra de las cosas que también nos dice la palabra de nuestro Dios, la dice el rey Salomón. Dice, lo que vi jamás se me olvidó, y de ahí saqué una lección. Esto es Proverbios capítulo 24, verso 32, en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de nuestro Dios, y nos va narrando la historia de cómo Dios, con mano fuerte y brazo extendido, va liberando a su pueblo. En el libro del Éxodo nos viene narrando esa historia. ¿Y qué es el Éxodo? Es la salida a la libertad. Es precisamente este libro el que nos va a narrar esta hermosa historia. Y nosotros, amados hermanos, también seremos testigos de la gran hazaña de Dios por medio de Moisés, su siervo. ¿Sabías que, hermano? ¿Sabías que cada una de las plagas que Dios envió a Faraón representan a uno de los dioses de Egipto? Vamos a ir viendo a cada uno de estos dioses que Dios los humilló y los destruyó. Y con eso, amados hermanos, queremos que veamos y saquemos una lección para nuestra vida. Dice nuestro Dios, así dijo Jehová. Entonces dijo Jehová a Moisés, entra Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y entonces nuestro Dios se mostró humillando a sus dioses, y dice la palabra de nuestro Dios, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice Jehová. Y la primera plaga fue al dios Num, dios del río Nilo. Y entonces el agua se convirtió en sangre y todo el Nilo en rojo se tornó. Segunda plaga, al dios Eket, dios en forma de rana, y mandó Dios ranas sobre la tierra de Egipto. La tercera plaga, a Geb, dios de la tierra, y de la misma tierra se produjeron los piojos que invadieron a la tierra de Egipto. La cuarta plaga fue Jepri, es el dios escarabajo, y entonces moscas hubo por todo el pueblo. La quinta plaga, Ator, Pat y Japi, dioses protectores del ganado. Y Dios hirió a todo el ganado en la tierra de Egipto. La sexta plaga, Imhotep, diosa de la medicina y de las sanidades. Y entonces a su pueblo de Faraón úlceras le dieron. La séptima plaga, Anut, diosa del cielo y de la lluvia. Y nuestro Dios, con su magnífico poder, hizo caer del cielo granizo y fuego. La octava plaga, Isis, diosa de la fertilidad, y envió Dios langostas e hirió a toda esa tierra. La novena plaga, a Ra, dios del sol, y Dios hizo oscurecer todo Egipto.
Faraón dobló su corazón. Y de esta manera, la 10ª plaga, Anubis, dios de la muerte, y Dios envió la muerte a los primogénitos de la tierra de Egipto. Cabe mencionar, amados hermanos, que ninguno de estos dioses, por más que suplicaban sus súbditos, por más que todo el Egipto les rogaba que hicieran algo en contra de Jehová, Dios de Israel, ninguno pudo rescatar a su pueblo. Y de esa forma nuestro Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, donde permanecieron esclavos. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22, dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas de en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué significa que atienda aquel hijo, aquel que escucha esa palabra de nuestro Dios? Significa que pongamos por obra y que demos ese tiempo a nuestro Dios para escudriñar su palabra. Porque atender y escudriñar es mucho más que solo leer la palabra de nuestro Dios. Es mucho más que reunirse. Es mucho más. Porque como dice el rey Salomón, pues en estas palabras vas a encontrar vida y van a hacer medicina a tu cuerpo. Lo que significa que no vas a encontrar enfermedad, sino vas a encontrar el amor de nuestro Dios. Existen muchas similitudes con ese pueblo que sacó Dios de Egipto. Existen muchas similitudes entre lo que fue aquel Egipto y lo que es ahora nuestro tiempo. Somos esclavos del pecado. Y nuestro Dios, con brazo extendido, con esa fuerza, quiere rescatarte. Hay muchas faltas, amados hermanos, que se han introducido en la iglesia de nuestro Dios y que a veces pasamos por alto. Con el pensamiento de no tiene nada de malo. Creo yo que porque no tomamos, no fumamos, estamos haciendo bien, estamos bien. Otro de los pensamientos que hacen daño en la iglesia de Dios, pues mientras yo esté bien con Dios, lo demás no me importa. Yo estoy sirviendo y agradando a nuestro Dios. Y hay otras faltas que a veces sin querer atraviesan nuestra mente, nuestro corazón, y empieza a introducirse el pensamiento en la iglesia. Son muy comunes, tan comunes que ya se han hecho costumbres. Quejarse, conformarse, la envidia, la murmuración, la soberbia. Sí, hermanos, todo eso son faltas delante de nuestro Dios, porque este tipo de actitudes son parte de la vida que a nuestro Dios no le agrada. La queja
crea una gran cantidad de problemas. Y uno de los problemas que más causa, destruye a las personas que lo escuchan. Vimos en la lectura base, hermanos, que está ubicada en Números 14, vimos la queja del pueblo de Israel. Vimos cómo, a pesar de haber visto la magnificencia de nuestro Dios, el poder manifestado, se quejaron, murmuraron contra Moisés, porque la queja y la murmuración van de la mano. La queja es en voz alta y la murmuración en voz baja. Pero sepa, hermano, que sea en voz alta o sea en voz baja, nada está oculto delante de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña que no solo murmuraban contra nuestro Dios, no solo murmuraban contra Él, sino también contra Moisés, su siervo, por el cual Él iba a hacer esas maravillas, el cual iba a ser representado para sacar ese pueblo con poder y gloria. Hubo hombres de Israel que prefirieron hacer un consejo y regresarlos y volverlos a llevar a Egipto, porque vieron que en la tierra que les había prometido nuestro Dios había gigantes y tuvieron miedo. Ellos vieron que no iban a poder contra el pueblo que estaba enfrente de ellos. Nuestro Dios lo había prometido. Y hubo dos hombres que dijeron: Dios no nos trajo hasta acá para volver atrás. Nos trajo para poseer esa tierra que Él nos dio. Nos trajo hasta este lugar y nos va a dar esa tierra porque Él nos las ha prometido y va a ser nuestra. No importa quién esté enfrente, no importa que gigantes quieran oponerse contra nosotros, Dios nos las va a dar. Por causa de la queja y de la murmuración, ese pueblo, dice la palabra de Dios en la lectura base, que estuvo 40 años en el desierto, día por año. Iban a atravesarlo en 40 días, pero se cumplió en día por año a causa de esa queja, a causa de esa murmuración. Pero fue peor todavía para aquellos hombres, aquellos 10 que prefirieron regresarse a Egipto antes que entrar a la tierra donde había gigantes, hijos de Anac. ¿Sabe qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice que aquellos que se opusieron murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué es lo que provoca la queja, hermanos? Muchos problemas y nuestra propia destrucción. Y no solo para nosotros, sino para aquellos que nos escuchan. El conformismo, dice el diccionario, práctica de una persona que se adapta fácilmente a su entorno. Cuando nos volvemos conformistas, nos autojustificamos. Y la felicidad que poseemos no es real. Ya es una felicidad conforme al entorno al cual se ha adaptado. El que se conforma no le gusta mejorar. Ve que llegan las cosas nuevas y quiere poner oposición porque no le gusta. No se adapta a lo nuevo. Y empieza el pensamiento también de la mediocridad. El apóstol Pablo nos previene de estas situaciones y nos dice, Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Lo que el mundo nos ofrece es vanidad. Lo que el mundo nos ofrece son riquezas falsas y felicidad falsa. Y a eso nos lleva la envidia y la soberbia. Que pocos lo entendemos y pocos lo comprendemos de esta manera. Pero en realidad la envidia y la soberbia son de las agresiones, porque son agresiones más disfrazadas en las personas. Son agresiones muy crueles y destructivas. El soberbio cree que por tener más estudio merece mejores oportunidades. El soberbio cree que porque sabe más de un tema, cree que los demás son ignorantes. El soberbio está ciego, porque se le ha olvidado que a los soberbios Dios los humillará. Y eso es palabra de Dios. La envidia es aquella persona que no está feliz con la felicidad de los demás. No importa. Al envidioso no le importa tener más que todos los demás, sino una piedra hace feliz a una persona, por esa piedra le va a pelear, porque no soporta que los demás sean felices. Hay un cuento, hermanos, acerca de esto, de la envidia. Dice que había un rey muy rico y su siervo, muy humilde, con sus ropas muy desgastadas por el tiempo. Pero el siervo siempre era feliz. Y aquel rey todo el tiempo estaba de malas. Y se empieza a percatar de su siervo que pasa delante de él, está limpiando, está haciendo su trabajo, y lo ve feliz, lo ve sonriente, y le llama la atención. Lo pone más a su lado para saber por qué es feliz, pero no lo entiende. Entonces manda a traer uno de sus consejeros, de sus sabios, y ya le dice, muy desesperado, me enoja que este hombre sea tan feliz, siendo tan miserable, no teniendo nada y es feliz. Y el siervo le dice, el sabio le aconseja, vamos a entrar al efecto 99. Estoy seguro que con eso vas a acabar con su felicidad. ¿El efecto 99? ¿Y de qué se trata eso? Vamos a dejar afuera de su puerta 99 monedas. Se las vamos a regalar. Y él las va a contar y te aseguro que le va a impacientar no tener el número cerrado. El rey le dice, hazlo. Y en efecto lo pone en su puerta, deja las 99 monedas y se va y le dice que es un regalo para el siervo. El siervo se alegra y empieza a contarlas. Y efectivamente, empieza a contarles y solo tiene 99. Y empieza a buscar por todos lados. Sale nuevamente, abre la puerta y sigue buscando y buscando, y en su desesperación por encontrar esa moneda que faltaba, porque él estaba seguro que su señor le había dado 100 monedas. Cuando se presentaba a trabajar estaba de malas y andaba buscando y husmeando para ver si encontraba la otra moneda, estaba escondida. Y así ese rey logró su cometido. La envidia destruye a ambas partes. Debemos aprender, amado hermano, amada iglesia de Dios, debemos aprender a mirar a nuestro alrededor. ¿Qué nos hace diferente de las demás personas? ¿Se ha percatado qué es lo que nos hace diferentes? Lo que en realidad nos diferencia de las personas es la actitud con la que tomamos nosotros las cosas que nos vienen. Porque no importa cuán grande sea la adversidad,
Porque no importa cuán duro y difícil sea el camino, nosotros como hijos de Dios tenemos nuestra esperanza y nuestra fe puesta en Él. Y sabemos que de todas las cosas que puedan acontecernos, Dios nos va a librar y nos va a poner la solución. En la lectura devocional de esta mañana, decía aquellos siervos de Dios, le decían al rey Nabucodonosor: mira, no vamos a adorar a tu estatua ni a tus dioses. Dios nos va a librar de tu fuego. Y a pesar de que aumentaron 7 veces más el calor, la palabra de Dios nos enseña que a esos hombres los liberó Dios de esa adversidad en la que estaban. Y la frase que más nos llena, hermanos, esa confianza que tenían: y sepas, oh rey, que aunque no nos salve nuestro Dios de tu mano, no dejaremos de confiar en Él. Esa es la confianza que debemos de tener. A veces no nos van a pasar las cosas como queremos, a veces no nos va a agradar lo que nos da, pero a pesar de todo, nunca debemos dejar de confiar. Decía Job, siervo de Dios: ¿acaso recibiremos de Dios nada más lo bueno y lo malo no? Siempre debemos de saber agradecer a nuestro Dios, porque el agradecimiento, amados hermanos, es la solución contra la queja, contra la murmuración, contra la conformidad. Porque una persona que está agradecida no tiene tiempo para tener malos pensamientos, no tiene tiempo para tener envidia, ni para estarse quejando, porque está agradecida con Dios y porque sabe que a la tierra venimos desnudos y nada nos vamos a poder llevar de esta tierra. Y entonces todo lo que tenemos, amados hermanos, es ganancia. Y el Hijo de Dios sabe que todo lo que se tiene es ganancia, y esa es la diferencia entre la gente de afuera y nosotros. La queja, la envidia, la soberbia atraen y producen pobreza. Mas la gratitud genera y da un fruto muy sabroso, un fruto en abundancia, y no hay nada que nos pueda hacer daño ni nos pueda hacer falta. Dios quiere sacarte de esa tierra donde eres esclavo, donde somos esclavos, donde soy esclavo. Quiere quitarte de en medio de esa inmundicia. Quiere quitarte de la queja y de todo tipo de pecado y de todo tipo de falta, para que le seas un siervo fiel, único y especial. Y eso también incluye las malas palabras, las groserías. Para poder ver toda la magnificencia de nuestro Dios, debemos de cuidar nuestra palabra. Debemos de cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque en nuestra palabra está el poder de Dios. Sí, como lo escucha, en nuestra palabra está el poder de Dios. Porque con la boca que tenemos, ofendemos a los hombres y queremos bendecir a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:29. Esta vez la vamos a tener lectura en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice la palabra de nuestro Dios: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los escuchan, para quienes los oigan. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo queremos demostrarle a la gente que somos hijos de Dios si vamos diciéndoles leperadas? Van a pensar y decir: vas a la iglesia y así hablas, así han de hablar todos, está el que se para enfrente, tu pastor y todos, y damos mal testimonio. Pero dice, debemos de utilizar las palabras que edifiquen,
que sean útiles para el crecimiento de aquellos que nos escuchan, que sean favorables, que sean agradables a los oídos de las demás personas. Imagínense, hermanos, imagínense, a veces nos quejamos y decimos, y tenemos muy malos pensamientos. Imagínense por un momento que todo de lo que se queja, tuviera una respuesta inmediata. Se queja de sus hijos, de volada, sus hijos se mueren. Imagínense, eso, todo es un proceso que ya no tiene un retroceso, ya no tiene forma de volver atrás. Se queja de su casa, que es un desastre, que está muy fea, un temblor y se derrumba su casa inmediatamente. Se queja de su trabajo, imagínense, llega al otro día y le avisan que está desempleado, que ya no tuvo cupo en ese lugar. Se queja de sus vecinos y de igual manera se pierden. Ya no tiene regreso a veces lo que pensamos y de lo que nos quejamos. Y olvidamos que todo es bendición de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. El tener un hogar es una enorme bendición. Como lo tengamos, es muestra del amor de Dios de que tengas un techo donde cubrirte de la lluvia. No importa cuán humilde sea, es tuyo y Dios te lo ha dado. Nunca sabes cuándo un vecino va a dar algo por ti, cuándo va a tener la oportunidad incluso de salvarte la vida. No nos quejemos de todo eso, porque a veces, como les decía, en nuestra palabra está el poder de Dios y no sabemos cuándo puede jugar en nuestra contra por utilizarla de mala manera. Josué, uno de los hombres mayores de 20 años que entraron a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, decía al pueblo de Israel, decídanse ahora a quién van a servir, a los dioses que tenían del otro lado del río, a los que vieron ustedes mismos cómo Dios los opacó, o quieren servir a Jehová, o quieren servir a Dios, el cual tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Y dice Josué, ciertamente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa determinación que debemos de tener, ante todo, amados hermanos, primero por delante uno, y luego su casa, y todos juntos alabamos a nuestro Dios. En esta tierra, en la actualidad en la que estamos, aún en estos días, esos dioses se manifiestan y quieren buscar la perdición de las gentes. Y es nuestro deber, amados hermanos, hablarles de Dios, hablarles de nuestro Dios, para que también sean salvos, para que también dejen ese Egipto que los está llevando a la perdición. Dice también la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio capítulo 6, versos 17 y 18, igual de la versión Nueva Traducción Viviente, dice, obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas sus leyes y los decretos que te dio. Haz lo bueno, haz lo correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en buena tierra que el Señor juró darte a tus antepasados y la poseerás. Encontrarás las casas muy abastecidas, muy bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste.
Sacarás comida de esa tierra hasta saciarte. Encontrarás lleno de bendición algo que tú no trabajaste, es lo que nos promete el Señor. ¿Y sabe dónde está ese lugar, hermanos? Ese lugar donde fluye leche y miel. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, nos dará una probada de eso, que es el tiempo del milenio. Y cuando entregue el reino a su Padre, vendrá el reino eternal. Aquel lugar donde no hay crisis, donde no vas a tener necesidad de sol, ni de mares, porque va a estar esa tierra renovada por nuestro Dios. Para salir de Egipto hay dos formas de atravesar el desierto, amados hermanos. Una ya la vimos, quejándose y murmurando contra nuestro Dios y contra los que profesan su palabra. Y nos va a producir dolor, y nos va a producir muerte en aquel lugar. Y la segunda forma de atravesar ese desierto es como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que se metió a ese desierto 40 días y 40 noches para acercarse más a nuestro Dios, para tomar fortaleza de todo el camino que iba a tomar, una fortaleza espiritual sin igual. Dios nos ha elegido, amados hermanos, por ser especiales, para poseer todas las promesas que nos ha dejado en este libro sagrado. No por ser nosotros más que todos los pueblos, sino de lo necio, de lo débil, de lo más vil, de lo menospreciado. Nos ha escogido nuestro Dios para hacerle un pueblo especial, para humillar al sabio, para humillar al fuerte. Nos ha traído porque así ha querido nuestro Dios y quiere sacarnos de Egipto. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.